En la ciudad de Guayaquil es una situación alarmante, la principal ciudad del Ecuador que se encuentra en manos de la violencia. Hoy, por ejemplo, las invasiones en los sectores alejados periféricos de la ciudad como Vía de la Costa es el pan de cada día. Viene allí cualquiera, se toma un terreno de propiedad privada y no hay autoridad que haga nada aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces es una situación gravísima. Las autoridades tienen que tomar el control en la ciudad de Guayaquil y en todo el Ecuador. Claro, esta cuestión de la extorsión, casualmente a las construcciones, casualmente a los contratistas en la ciudad de Guayaquil, ha afectado notablemente para que las personas, los propietarios de las inmobiliarias, hayan planes y programas de desarrollo. Esto es una situación que ha afectado notablemente al principal rubro de empleo que existe en el Ecuador, que es en las construcciones. Es lamentable que aún a esta altura no se haya hecho nada a nivel provincial, las autoridades, el gobierno nacional y los municipios. El país debe entrar en una situación de análisis específico de cada situación que aparece en las ciudades, especialmente porque se ha detenido el desarrollo. El desarrollo de las construcciones se ha detenido notablemente y a la vez han subido los costos de los materiales. O sea, toda una situación que afecta a las personas que quieren invertir en la construcción. Por otro lado, las trabas que ponen las autoridades en los municipios para aprobar los permisos de construcción. O sea, toda una situación que suma a agravar para invertir una persona aquí en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Estamos realmente sin autoridades, que alguien pueda salir a defendernos, alguien pueda salir, bueno, basta con esta situación que pasa aquí en Guayaquil, en el Ecuador, en todos los comercios. Hoy se ha puesto el nombre de vacuna, pero es un nombre. Aquí lo que tiene que saberse es que hay una extorsión, hay un delito, se secuestran a las personas, a los que tienen dinero para invertir. Por favor, la Policía Nacional, el gobernador de la provincia, tienen que crear nuevas estrategias para ver cómo se va desmantelando esta organización, más que todo de la extorsión a los negocios. Entonces, aquí se ve de que no hay un accionar de la Policía Nacional, del Ejército, de la Marina. No existe un accionar que vaya a resolver este tipo de problemas, concretamente con la extorsión llamada vacuna. Entonces, esto de aquí es lo que afecta a la economía, afecta para vivir, y como afecta, aumenta la delincuencia, el sicariato aumenta, entonces no hay trabajo, te frenan el trabajo, te quitan el trabajo, la propia delincuencia domina la sociedad, entonces, y las autoridades no hacen nada. Mira, es un problema serio las denuncias cuando existen este tipo de antecedentes, por ejemplo, la extorsión llamada vacuna. La gente tiene miedo de poner una denuncia, en primer lugar. En segundo lugar, la denuncia cuando se pone tiene un proceso para que lo califique alguien. Entonces, las personas de bien no van a perder el tiempo cogiendo un abogado o perdiendo el tiempo allá para que le cumplan con todo un proceso de una situación de extorsión que pasa. Imagínense ustedes, hay bastantes negocios que tienen que pagar a los delincuentes para poder seguir trabajando. El caso concreto, por ejemplo, en Esmeralda, que se pone en un estado de excepción, pero un estado de excepción que en lugar de que sea bien recibida por el pueblo, por la ciudad de Esmeralda, han rechazado, porque la forma como establecen los estados de excepción no resuelve el problema, porque más bien lo agravan, porque el estado de excepción va con cerrar las actividades
del convivir del ciudadano de Esmeralda. En lugar de crear condiciones para que trabaje, haya mejor seguridad, haya mejor presencia de militares, de policía en la calle, ustedes lo que hacen es cerrar los negocios. ¿Dónde está entonces la solución? Están haciendo totalmente al revés. Es decir, están huyendo de los delincuentes. Le esconden al pueblo, porque el delincuente sale a la calle libremente. Así no se tratan las situaciones. En el país pasa algo. Bueno, el gobierno tiene un problema serio, que de todo lo acusan, de todo le dicen al gobierno, pero bastantes autoridades, más que todo la Asamblea Nacional, que es lo que está acusándole al gobierno, entonces deberían ellos demostrar, porque el pueblo ecuatoriano en realidad lo único que siente es que no puede trabajar, el carestía de la vida, no hay salud, no hay trabajo, no hay educación, todo un desastre. ¿Quién maneja eso? Maneja el presidente de la República. El presidente de la República se encuentra ahorita en una situación grave de acusaciones, tanto de la prensa como también de los propios asambleístas. Existe una acusación porque ellos conocen el tema, saben cómo está la situación. Es posible de que el presidente asuma alguna situación estratégica, política, para mantenerse en el poder ahorita. Porque hay dos cosas equilibrar en el momento actual. Por un lado, la situación de la violencia en el Ecuador, el sicariato, producto de las mafias del narcotráfico que en el Ecuador ha imperado, y por otro lado, la parte jurídica, legal, la parte del juicio político que está haciendo la Asamblea Nacional. Entonces, el presidente, con todo un poder, puede salir a flote, pero tiene que saber cómo hacerlo en este momento. Bueno, la situación ahorita actual del país, en realidad es muy simple resolverlo. En primer lugar, que el presidente de la República haga inversiones a través del Estado, haga verdaderas inversiones de masas para que el pueblo sienta que hay un circulante de capital. No lo ha hecho, y yo creo que hasta el momento actual, pues el ministro de Economía sigue poniendo en orden la casa, pero ha desordenado las economías a nivel nacional del pueblo ecuatoriano. Él sigue ordenando arriba en el Ministerio de la Economía y sigue desordenando la economía dentro de los hogares en el Ecuador. Entonces esa situación, ese desequilibrio que hay, es lo que afecta a la economía. Por otro lado, el movimiento indígena, cuando sale a reclamar, no es el movimiento indígena, son las organizaciones sociales. Es un pueblo que no acepto ni siquiera que se comente el asunto de que sea el movimiento indígena causante de la violencia en las calles o que destruyen las ciudades, que destruyen la producción. No es verdad. El mundo entero se levanta hoy en todas partes de Europa. En estos momentos hay en Turquía grandes movilizaciones, en Grecia grandes movilizaciones, en Francia grandes movilizaciones, precisamente por la situación económica que están atravesando los hogares. No sería aquí en el Ecuador sería una excepción. Hay que salir a reclamar por un mejor estado de vivir en paz, con tranquilidad, para producir en paz y tranquilidad y vivir una sociedad como es el Ecuador. El movimientos sociales no destruyen y no destruirán jamás ningún bien público. Son los infiltrados, apropiándose de la movilización, que son los que destruyen los bienes públicos para casualmente desdibujar la lucha social en el Ecuador. Las luchas sociales tienen que darse por obligación, porque las luchas sociales son verdaderamente la columna vertebral del desarrollo de los pueblos. Si aquí en el Ecuador no hay una lucha social, la situación se va a mantener así como está. Y yo no sé hasta qué punto la población puede vivir en la situación que están, porque hay mucha gente que está a través de la prensa
diciendo que las movilizaciones sociales de los movimientos sociales son causantes del desastre nacional. Están equivocados. Hay que hablar con propiedad, hay que hablar con inteligencia, con capacidad, porque los movimientos sociales son personas que salen a representar a toda una sociedad para que cambien las cosas. Aquí nadie puede negar que los movimientos sociales son los que han creado los grandes beneficios para la clase trabajadora del país. Ahí viene el terciavo sueldo, las bonificaciones, todas las prebendas que ellos ganan, las vacaciones, todo eso han sido producto de las luchas sociales. No se puede negar que una lucha social es destructiva de una sociedad. Estamos totalmente equivocados en ese asunto. Quisiéramos que entre la sensatez, la tranquilidad, porque yo no creo que exista la intención de la violencia cuando entran los movimientos sociales a participar en un proceso. En las ciudades de Guayaquil, los principales causantes para que salgan los movimientos sociales a las calles es casualmente es el Estado, es el gobierno, son las autoridades las que no cumplen con sus objetivos de gobierno para resolver las necesidades del pueblo ecuatoriano. Yo entiendo que es un poco probable de que el propio presidente haga cualquier situación y se va a mantener en el poder. Yo no le veo todavía una salida rápida, porque de lo contrario, para que el presidente se vaya mediante un juicio político, eso tiene que ser rápido, no menos de unos 15, 20 días, para que se vaya, porque si no la situación va a ser mucho más caótica en el Ecuador. Entonces va a ver lo que usted dice, señor periodista, se van a levantar todo el mundo, ya no van a levantarse los movimientos sociales, va a levantarse toda la sociedad en una guerra de todos contra todos. Y esa va a ser la situación. ¿Y quiénes son los que causan esto? Es el gobierno, son los gobernantes, no hay más. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.